Uno se pregunta cuántos padres se sorprenderían de ver lo que sus hijos transmiten a través de sus móviles. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, de un fenómeno que se ha dado a llamar sexting y que se trata de la difusión de contenidos de tipo erótico o sexual a través de los teléfonos móviles y que tiene como población objetivo y además fuente también de generación de estos mensajes fundamentalmente a la población joven. No se vaya, acompáñame a ver algunos datos para tratar de contextualizar este debate. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos pues, le dejo mi Twitter para que me mande sus comentarios, José Buendía MX, y regresamos aquí a nuestro debate después de ver estos datos. La globalización de la comunicación en línea es un territorio sin límite, pero también sin ley como en el viejo oeste, para el intercambio de mensajes e imágenes de desnudos, pornografía y abuso sexual de menores. Las imágenes pornográficas o de personas que voluntariamente transmiten sus fotos circulan a través de redes en Internet, así como en Facebook y Twitter, sin que las policías nacionales puedan controlarlo. Por eso, la mejor manera de evitar riesgos para la privacidad, seguridad o integridad de las personas que gustan de exhibirse en la red es la prevención y la información oportuna de los peligros que existen sobre todo para jóvenes y hasta niños que practican el sexting. Los comisionados del INAI y especialistas lanzaron la campaña Pensar antes de sextear. 10 razones para no practicar el sexting. México es el primer lugar en sexting en toda América Latina. Datos. Número 1. La comisionada presidenta del INAI, Jimena Puente, advirtió que el sexting alcanza en cifras conservadoras a 4 millones de menores de edad. Se trata de una práctica que puede empezar por diversión, pero puede derivar en daños al honor, la propia imagen, extorsión, chantaje, ciberbullying e incluso pornografía infantil. Número 2. Según el comisionado del INAI, Francisco Acuña, el sexting, al igual que las enfermedades de transmisión sexual, que no pueden proscribirse, pero tienen conductas de riesgo, pero sus efectos se pueden controlar a través de la prevención. Número 3. Javier García Blanco, de Pantallas Amigas, organización que diseñó la campaña, señala que desde 2009 se ha evidenciado que cada vez a edades más tempranas, los niños envían imágenes ante la facilidad de acceder a dispositivos móviles y con ello se han incrementado los incidentes graves asociados al ciberbullying, ciberacoso, pornografía infantil y extorsión. Número 4. Mauricio Israel Hernández, presidente de InfoDF, mencionó que los abusos en la práctica del sexting tienen un alto contenido machista contra las mujeres y destacó que en la actualidad hay pocas denuncias asociadas a esta conducta, porque con frecuencia terminan revirtiéndose en la medida que en el procedimiento se revictimiza a las personas afectadas. Y número 5. Leonora Cárdenas, directora general de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes del DIF, reconoció que en este tema hay una gran cifra negra y se conocen pocas estadísticas porque no hay denuncias concretas. Hay encuestas, pero no cifras, porque existe una falta de cultura de la denuncia. Sexting, una palabra compuesta que tiene dos acepciones, compuesta por el concepto sexo y por el concepto mensajes, y se trata justamente de eso, de la difusión a través de teléfonos móviles en la red de contenidos, de fotografías, de imágenes de tipo erótico o pornográfico, que está siendo un fenómeno cada vez más amplio, cada vez más usual, más recurrido por los jóvenes de este país, al punto de que México, según los datos disponibles, es el país donde más personas practican o están involucrados en este fenómeno. Me da mucho gusto que para que le entremos a discernir qué y cómo entrarle
a un tema que, imagínense, ni siquiera los policías o los servicios de seguridad realmente pueden controlar en este ni en ningún país. Me da mucho gusto que esté con nosotros para poder discutir sobre el asunto del presidente del InfoDF, Mucio Israel Hernández. Mucio, un placer. Pepe, buen día. Muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho que hayas venido. Al contrario, un gusto estar con ustedes y sobre todo, como bien dices, en este nuevo fenómeno, que no es un fenómeno, yo diría, es una nueva forma en que hasta se construyen las identidades juveniles, porque particularmente este fenómeno del sexting, que como bien decías al principio, tiene que ver con la producción y la transmisión de imágenes de contenido erótico y a veces pornográfico con sexo explícito y algunas veces simplemente insinuado, sobre todo en los jóvenes, niños, niñas, adolescentes, adolescentas, que finalmente utilizan esto, y es una forma también de producir identidad, por supuesto, pero también el gran problema que tenemos es que esta producción masiva de imágenes a veces, digamos, cae en redes de crimen organizado, de producción de crimen organizado, y entonces se dan fenómenos absolutamente distintos como la trata de personas, como el asunto de la extorsión, como el asunto del grooming, ¿no? Otra palabra anglosajona que implica que hay una relación entre un adolescente, un niño, una niña y un adulto, de alguna manera teniendo intercambios sexuales. Primera consideración, muchas gracias, Mucio. Sí, en efecto, no solamente esta práctica o esta, como tú dices, construcción a veces hasta de identidades, sino los terrenos de riesgo, de peligro que se abren para la gente o para los jóvenes que la practican. Muchas gracias también, Gustavo Parra, por estar con nosotros, coordinador de datos personales del INAI. Muchas gracias, Pepe, también por la invitación. Saludo a nuestro buen amigo Mucio. Y pues efectivamente, esa es una problemática que pues desgraciadamente ha ido creciendo, y es el caso que varios institutos de protección de datos personales, además del acceso a la información, y una serie de organizaciones que hemos ido generando vínculos y alianzas justamente con la idea de lanzar una campaña preventiva. Una organización internacional llamada Pantallas Amigas, Google de México, el DIF nacional, los DIF estatales, las organizaciones que están agrupadas en la Red de Derechos de la Infancia, el sistema de protección a la infancia derivado de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes que coordina Gobernación, en fin, una serie de instituciones públicas y privadas que queremos unirnos precisamente para hablar del fenómeno, para dar datos, dar información y sobre todo alertar a los jóvenes por medio de videos, por medio de mensajes que los hagan simplemente pensar antes de sextear. Mira, la verdad es que es difícil oponerse a que cualquier institución y cualquier persona, incluso en lo individual, no se meta a hacer campañas sobre esta clase de cosas que pueden carrear zonas de riesgo a poblaciones vulnerables como los jóvenes. Pero uno sí tiene que preguntar de entrada, ahora que pone sobre la mesa el tema de las instituciones que se meten, Mucio, ¿por qué? ¿Por qué estas instituciones se meten a hacer una campaña sobre un tema que no parece exactamente relacionado, o más bien tienes que explicarme dónde se vinculan, dónde se cruzan con este tema, pues que tiene que ver pues desde temas de cultura, temas de aceptación o rechazo, o sea, casi de psicología social, y por supuesto en algunos casos cuando caes ya en la trata o en fenómenos como el abuso sexual o la pornografía en la red, pues asuntos absolutamente ya de persecución, crimen, exactamente, policíacos y yo de creo justicia. Que una de las cosas fundamentales en donde nosotros, el INAI, el InfoDF y algunos otros institutos especializados en protección de datos personales nos metemos, es precisamente en que necesitamos garantizar un derecho fundamental de todo mundo, que es el tema de los datos personales. Es decir, toda aquella información que te hace identificable o que te identifica es un mecanismo que necesitamos proteger. No solamente eso, tenemos un proceso ahorita en donde prácticamente toda nuestra vida, toda nuestra información está yendo al ámbito digital. Hoy prácticamente trabajamos, nos relacionamos, hasta nos enamoramos a través de las redes sociales. Y eso implica que
que demos una gran cantidad de datos personales. Hoy los datos personales en el ámbito digital son la moneda, son el petróleo. Ahora que está tan devaluado el petróleo, los datos personales se convierten precisamente en el petróleo del siglo XXI. Y a través del dato personal, que puede ser una imagen, un registro, un correo electrónico, se hacen grandes negocios. Digamos, la transmisión de grandes volúmenes de datos personales es ahora el corte de negocio internacional más importante. Ahora, ahí hay una según. Entiendo la parte de proteger y garantizar los datos personales, pero en este caso, el joven o la mujer que decide exhibirse, lanzar sus imágenes, sus fotografías sugeridas o desnuda como conocemos, pues lo está haciendo voluntariamente. Es decir, no está, ella misma no está, o él mismo no está protegiendo sus datos personales, está... y eso es parte de lo que nosotros justo queremos ayudar en la construcción de esa cultura de protección de datos personales desde el joven. Ahora los chamacos, los niños, los adolescentes son nativos digitales. Ese es su mundo, conectados a internet, metidos en el teléfono, metidos en una pantalla. Y efectivamente el riesgo que implica el relacionarse, por supuesto, es voluntario. También implica un deber de cuidado, un deber de responsabilidad de los padres de familia, de los tutores. Por supuesto, no se trata ni de criminalizar a nadie, ni nada. No, al contrario, es decir, solamente advertir en esa construcción que está teniendo esa persona de su identidad, en esa construcción de simplemente del relacionamiento, que se tenga cuidado, que sepan que pueden caer en las manos de algún extorsionador sexual. Ellos decidieron darle su teléfono a una persona que a lo mejor conocieron en la fiesta del fin de semana. Ya le dieron un dato personal. Pero esa persona, en la que a lo mejor se dio un ligue, ¿no? Se dio un clic ahí, bueno, empiezo a tener una relación y empiezan a pedir a veces esas pruebas, ¿no? ¿Y qué pasa? Después esa persona puede enemistarse con quien le envió la fotografía, y entonces viene la venganza, el porn venganza, ¿no? Esta parte que ahora revenge, ¿no? Que empiezan entonces ya de una manera totalmente, pues digamos, dañina, van a exhibir a una persona para hacerle bullying y para pues prácticamente exhibirla. Ha habido casos terribles que incluso han llegado al suicidio a chicas o chicos de una edad muy temprana, y entonces ahí es donde está el peligro, ahí está, porque tú pierdes el control una vez que lo envías. Una vez que ya me lo enviaste... Ahora, entiendo que esto forma parte, digamos, de un esfuerzo, una campaña, una idea, un concepto de una organización internacional. Pantallas Amigas. Me imagino, Pantallas Amigas. ¿Qué clase de resultados ha tenido en otros lados? Sí, es una campaña internacional. Es una campaña internacional, Pantallas ¿Cómo Amigas. han podido medir, por ejemplo, Pantallas Amigas? ¿Qué efectos, qué ha conseguido? Mira, ahí donde lo ha implantado. Y lo ligo con una pregunta que nos hacías hace rato, Pepe, que me parece muy importante, porque aparentemente hay un asunto en donde todo el mundo de manera voluntaria aparentemente entrega datos personales o estas imágenes o esta cosa, pero una vez que uno entrega esta información, sobre todo en ámbitos digitales, la autodeterminación informativa, es decir, el control sobre esa información que pertenece a uno y que va a seguir perteneciendo a uno, pierde control. Ah, bueno, ahí sí es que se hace pública. No solamente que se haga pública, lo que pasa es que al subirla a una plataforma, las reglas en esa plataforma son distintas y ya no tenemos autodeterminación informativa. Es decir, no vamos a tener control, por lo tanto es necesario, y ahí viene todo el tema de la campaña. Ponen un ejemplo muy claro, en el momento que tú subes ciertas imágenes, ciertas fotografías, ya no te pertenecen. Yo un poco las pueden usar un poco para todo. Un poco quieran. Lo que yo he dicho es saber qué es lo que cotiza, por ejemplo, las grandes redes sociales en la bolsa de valores. El algoritmo, no. Lo que cotizan son 2 billones de datos personales. Uno se los da, hacen grandes negocios, pueden hacer campañas de promoción, te puede llegar un asunto específico en términos de mercancías, de viajes, de lo que sea. Es decir, hace un ejercicio. Si uno cambia, por ejemplo, su estatus, por ejemplo, en el lado derecho de estas redes sociales, lo que aparece en el izquierdo cambia radicalmente. Si eres que eres casado,
vacunas, viajes, eso, si dices que es indeterminado el asunto. Otro perfil, ¿no? Sí, es decir, totalmente. pierdes la autodeterminación. Por eso me parece que esta campaña con pantallas amigas, el INAI, el Info, el Sistema Integral de Protección a los Niños, organizaciones que se dedican precisamente a la protección de niños, niñas y adolescentes, es muy importante, porque lo que estamos intentando hacer es generar un asunto de visibilización, saber que existe este fenómeno, porque eso nos va a permitir prevenir. Evidentemente es una campaña que está vinculada, yo digo, con la libertad. ¿Por qué? Porque finalmente todo el mundo utilizamos las redes sociales, cada vez los niños a más corta edad. Ahí sí no la puedes coartar. No la Esto puedes es como coartar. el lejano oeste, no hay ni ley, ni forma de hacerlo. Exactamente. Pero lo que necesitamos entonces es una nueva forma de socialización, porque como bien decía Gustavo, pareciera que cuando uno entra a estas redes sociales, a estas pantallas, uno está solo, y no es cierto. Hay mucha más gente que te puede ver, que te sigue, que utiliza tu información, y que mal utilizar esa información se puede convertir en un problema y en un riesgo potencial para el asunto. Yo siempre me pregunto, cuando hablo de datos personales, por ejemplo, si alguien saldría en calzones a la calle, todo el mundo diría que no, bajo ciertas excepciones. ¿Y por qué entonces se toman fotografías en paños menores en las redes y las suben, cuando finalmente es mucho más fácil que se vean ahí? Un dato espeluznante: por desgracia, México es el principal país de productor de pornografía infantil, y el 70% es saqueado de imágenes de redes sociales. Muchas de las cosas que pasan en esas páginas son saqueadas, hackeadas de ahí y puestas descontextualizadas en el asunto. Este es el caso famoso, si me permites, en Estados Unidos, de una chica, digamos, vamos a hablar del nombre genérico, Angie, que fue utilizada, digamos, por miles de plataformas, o diversas plataformas, en donde incluso ya la ponían en diferentes cuerpos, ¿no? O sea, hacían retoques, hacían Photoshop, y pues esta chica ha sufrido, pues por supuesto, un calvario, ¿no? Una es una humillación, un ataque personal. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de los hasta dónde vamos? 1, visibilizar. 2, generar un cambio cultural. 3, convencer de los peligros que puede implicar subir a la red, porque ya no tienes control sobre tus datos personales. Exactamente. ¿Qué de esto se ha logrado en campañas fuera? Bueno, justo estamos iniciando. Esta campaña va a tener una etapa de 10 semanas, en donde cada semana vamos a estar subiendo un video que va a estar en todas estas multiplataformas con las empresas, las instituciones públicas que ya mencionamos, y que se van a estar pues difundiendo en todas las plataformas y redes sociales de cada una de esas instituciones, y ahí pues invitar a los medios de comunicación, invitar a todo el mundo que se difunda el mensaje. Pensar antes de sextear, piensa que si subes tu información ya vas a perder el control y disposición de ella, etcétera, etcétera. Y hay una serie de videos que se van a estar también liberando cada semana para que los niños y adolescentes, para que los muchachos las vean, piensen, reflexionen, y justamente se logre esa concientización. Porque déjame darte algunos datos. En México, más o menos el 56, casi el 60% de la población ya tiene acceso a Internet. Así es, sí. Pero hay más de casi 65 millones de dispositivos móviles, o sea, teléfonos celulares, y de esos, ¿cuántos están ya en manos de niñas, niños y adolescentes? Los muchachos, de acuerdo a la última encuesta de INEGI del tema de accesibilidad y todo este tema de Internet, más del 70% de los jóvenes están en Internet, usan Internet. Y se habla de un promedio diario de más de 6 horas al día que están en la red. Eso me queda clarísimo. Entonces, te lo juro que junto con los datos yo veo a mis hijos y es una cosa. Ese es un mundo, el mundo es digital. Pero, ¿y por qué no están aquí en esta campaña, por ejemplo, instituciones de seguridad? ¿No se necesitarían? Sí necesitamos, es que necesitamos, yo digo, en esta campaña, junto con lo que has dicho, que lo he dicho muy bien, o sea, prevenir, visibilizar, atender, generar un cambio cultural, necesitamos varias cosas. Necesitamos primero desmontar esta cuestión adultocéntrica que tenemos, es decir, que nosotros vamos a prevenir el asunto de los niños bajo una lógica adulta, porque inmediatamente cuando vemos riesgos, lo primero que hacemos es prohibir, es generar una normativa que genere mayores sanciones y una serie de cosas. Estamos en una cosa absolutamente distinta, porque
porque las redes sociales lo que te plantean como paradigma es la construcción horizontal de conocimiento, y las figuras antiguas de sujeto poder o de sujeto del saber poder están desmontadas absolutamente acá, y los niños, los jóvenes, las adolescentes se mueven en esa lógica, no en la otra. Claro, ¿qué necesitamos? Necesitamos entonces generar primero una construcción más horizontal de este asunto, porque si nosotros decimos te pueden pasar riesgos, y eso es el viejo cuento de que va a venir la bruja y te lleva, y no te lo creen. Por ejemplo, los chavos se están moviendo de las redes sociales tradicionales, imagínate, tradicionales como Facebook, a otras cosas, Snapchat, por ejemplo. ¿No? ¿Por qué? Porque los adultos se meten para vigilarlos, y entonces para evadir la vigilancia se mueven a otras redes. Entonces, ¿qué necesitamos? Pero es que justo ahí tienes un reto enorme para campañas de esta naturaleza, porque, a ver, con todo respeto, pero si algo, digamos que están un poco atrasadas en general las instituciones, quizá por su propia naturaleza vertical, así es, ¿no? Es poder cambiar la lógica. Estamos hablando del sexting, un fenómeno que usted ya conoce, usted ya ha oído, y que es motivo de preocupación porque México es uno de los países donde más se practica. Estamos hablando con Mucio Israel Hernández, que es el presidente del InfoDF, y con Gustavo Parra, que es el coordinador de datos personales del INAI. Y nos quedamos en el tema de la cifra negra. La verdad es que sí, una campaña de esta naturaleza parece como entrar a lanzar mensajes en una especie casi como de cama china donde no sabes qué hay. Es una botella lanzada al mar, pero nosotros creemos que esa botella sí puede llegar a un destinatario, porque sí hay un destinatario. Las redes sociales, el ámbito digital es como un mar sin orillas, pero sí hay destinatarios, y sabemos que esa botella lanzada al mar va a tener un destinatario. ¿Cuál es el mensaje? Necesitamos generar una cultura distinta precisamente en ámbitos digitales, y que todo mundo que se meta a navegar en la red y eso lo haga con libertad. A ver, una cultura distinta, pero en el corte platicábamos un poco de las deficiencias, por ejemplo, de las autoridades policíacas de investigación, la falta de protocolos para la actuación en estos casos. ¿A quién habrá que modificarle la cultura en este tema primero? ¿A los jóvenes que lo practican o a muchos de los encargados de regular desde las instituciones estas prácticas? Las dos cosas, ¿no? Yo creo que se tienen que trabajar en paralelo. Acá tenemos que meter el acelerador a fondo con la concientización, la prevención en jóvenes y en adolescentes, y por supuesto ir trabajando con las procuradurías locales, con la Procuraduría Federal. Ahora existe este sistema, y que se sumó también a la campaña, de protección a la infancia, que deriva de todas las reformas de la ley de niños y adolescentes, que de alguna manera va a ir haciendo un trabajo también sectorizado, un trabajo que vaya permeando en diferentes ámbitos, porque se necesitan reformar leyes, por supuesto, se necesitan reformar actitudes, conductas, protocolos de actuación, etcétera, etcétera. Y también generar otro tipo de canales de denuncia, de canales de alerta, de líneas de... Sí, o sea, yo me preguntaría, a ver, ¿tú crees que ahorita la mayoría de los jóvenes quieran denunciar a quién y dónde? No denuncian. No me imaginaría, la verdad. Asunto de, hoy hay una actitud silente que también es un problema. ¿Por qué? Porque finalmente lo que hay que provocar en esto es que padres y hijos puedan dialogar, y que no haya un asunto de demonización, satanización y censura en el tema. Creo que es mejor, por ejemplo, generar un mecanismo donde padres de familia, niños, niñas, adolescentes, escuelas, comunidad puedan actuar de manera conjunta, y el primer mecanismo es que lo hablen de manera horizontal. Un poco lo que estamos haciendo en la Ciudad de México es, por ejemplo, generar un mecanismo en escuelas donde se firman cartas compromiso, por ejemplo, para la utilización de smartphone, de las computadoras, se da un horario, evidentemente hay un compromiso de los niños con los padres, por ejemplo, de si hay una cosa rara que se presente ahí que puede lesionarlos, les avisen. También la estadística es muy grave. La última encuesta de victimización lo que te dice es que de cada 10 niños que están en internet, 8 han hablado con un extraño, y de esos 8, 5 se han visto con él. Altísimo. Eso no quiere decir que sean así lobos solitarios como estas cosas, pero estamos hablando de que las zonas de riesgo. Exactamente, las zonas de riesgo, y lo que necesitamos es advertir. A ver, ¿por qué en el espacio tridimensional y físico, en la calle, alguien se te acerca y te pide la hora y tú lo ves con recelo? En ámbitos digitales, ¿por qué alguien se te dice, hola, dame tu número telefónico, y se lo sueltas inmediatamente? ¿Por qué? ¿Qué responderían a eso?
es toda una construcción. Un asunto de estatus, un asunto de... Es un tema a veces también de presión social, cuestiones a veces de como lo decíamos, la construcción de identidad de la persona, de sentirse pues que alguien le hizo caso. A veces es eso. Los padres de familia no están, no hay nadie en la casa, ellos están ahí y hay alguien que te dice, oye, platiquemos. Simplemente desde soledad hasta pertenencia, rechazo y hasta, bueno, el que tenga teléfono pues es confiable. Claro. Hoy tenemos un problema porque sabes que los procesos, por ejemplo, de depresión de los adolescentes se da por el número de likes que tienen o no a sus páginas o a las cosas que suben a la red. Es decir, está cambiado absolutamente los parámetros de inclusión, autodeterminación, y hoy lo que tenemos son fenómenos en donde no solamente tienes que hacer las cosas, sino tienes que hacer una representación que la continuidad tiene que estar mediatizada en el ámbito digital para que sea completa, que ese es un fenómeno hasta ontológico, filosófico, de proporciones distintas, porque están cambiando las formas epistémicas de cómo conocemos. Tiempo y espacio están rotos, que eran los grandes presupuestos de conocimiento, ya no existen. Y hoy lo que haces es una mediatización del asunto para que puedas tener continuidad en ti mismo. Por eso las imágenes de sexting, es decir, no es que el otro no lo consienta, pues es una prueba de amor, de inclusión, de relación, de muchas cosas. El problema es cuando cae en estos corporativos, y hay, por ejemplo, páginas muy complicadas como una cosa que se llama Putipobres, en donde evidentemente a niños, adolescentes, particularmente, porque hay un sesgo también de género acá, que hay que denunciar, en donde evidentemente a las niñas y adolescentes les piden, por ejemplo, que vayan desnudándose y estas cosas, y van dando como regalos a través de este asunto. Entonces se lucra un poco con la necesidad, con la pobreza, con estas cosas a través de esas imágenes. Es decir, hay una serie de fenómenos ahí ya muy complicados, colaterales, exactamente. Sí. Se ha venido diversificando. Lo que necesitamos generar es primero una cultura y una visibilización del asunto, en donde entramos, como bien tú decías, insinuabas, en una parte pequeña, que es un derecho fundamental, cómo proteger nuestros datos personales y cómo tener, digamos, usos resguardados de las propias redes y de nuestra imagen, de nuestra cara, de nuestra voz, de nuestro cuerpo, en ámbitos que evidentemente no controlamos, que es ahí donde entramos a actuar finalmente estos institutos especializados en protección de datos personales. Pero además es un reto, porque justo todo lo que quieres prevenir y las razones que quieres dar para la prevención, digamos que van directo o van en sentido contrario de ciertos valores que, como tú decías, hoy están extendidos en la propia juventud. Y que en esto el INAI y los institutos locales hemos estado también haciendo un trabajo importante con la industria digital, o sea, con las empresas. Y es que tienen a Google metido en está Google en esta. ¿Qué está haciendo Google aquí? Le está dando, digamos, difusión y volumen a la campaña, ¿no? Poniéndolo disponible en su plataforma, disponible en diferentes, digamos, de sus herramientas y de todos sus diversos contenidos. Pero además hemos tenido pláticas con Facebook, con Twitter, con otro tipo de industria que de alguna forma son quienes están creando ahora pues la aldea digital, o sea, donde están viviendo estos jóvenes, y donde de alguna manera sus políticas de privacidad tienen ellos que cada vez ser más conscientes de que si no se dan de manera adecuada, puede caer en un problema de abuso, se puede caer en un problema verdaderamente tremendo, porque sí, efectivamente ellos ven su negocio y ven el que pues, van creando perfiles y van, esa información es poder. Pues a mí se me ha acabado el tiempo. No, pero pues, te agradecemos mucho. Pero estoy muy agradecido con que ustedes hayan venido y aquí, ya lo ve, ahí tiene un montón de temas para reflexionar y para ver cómo puede, pues sí, platicarlo con sus hijos y poder hablarlo, dialogarlo. Y levantar los tabús. Primero conocerlo, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, ni siquiera se conoce, ni siquiera se sabe. Una última reflexión rápidamente. Mira, yo creo que el debate no puede ser, estamos en un ámbito en donde la transparencia se convierte en un imperativo categórico, fundamental, en donde todo el mundo, además una sociedad del espectáculo, donde todo el mundo se quiere espectacularizar, pero hay una parte del individuo que es su privacidad, que es su cuerpo, que es sus datos personales, que no puede ser hollada por nadie, y creo que esa parte también implica un asunto preciado para todo el mundo, que es la libertad, y eso es lo que necesitamos proteger. Pues ahí está, ahí lo tiene. Muchas gracias, me fue el tiempo volando. Muchas gracias, Mucio.
Mucio Israel Hernández, presidente del InfoDF, y muchísimas gracias. Gustavo Parra, coordinador de datos personales del INAI. Pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros hoy en Opiniones Encontradas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.